las leo textual, diciendo directamente que lo que hubo acá fue una guerra revolucionaria. Eso dice el juicio, eso dijo la justicia argentina. Perdón, Bien, sí. bien. Hola, hola. Te dejo hacer un Hola, hola. paréntesis para que hola, hola, ¿No ¿me no escuchás? me escuchan? Sí, yo te escucho. Te Sí, escucho perfecto. yo te escucho lo más bien. Bueno, no, te dejo Bueno, hacer un me paréntesis. escucharon lo de la causa, Todo. lo de Lo que la te voy a causa pedir, 13. A mí me gustaría, me, gu- perdóname, déjame terminar con esto. Este, pero no es que lo decimos nosotros. Lo más interesante de esto es que lo dicen las mismas organizaciones terroristas. Eh, en la fundación, en el quinto congreso del PRT, que tuvo lugar en junio de 1970, cuando se funda el ERP dijo que el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas y sigue. O sea, ellos dicen que es guerra revolucionaria. Montoneros, en julio del 72, la estrategia de la guerra revolucionaria se entiende como el enfrentamiento integral entre el pueblo organizado y sus enemigos. O sea, no solamente, digamos, la clasificación militar internacional es de guerra revolucionaria, no solamente está reconocido por la justicia argentina, sino que es el mismo lenguaje que usan las organizaciones terroristas. te quería, discúlpame que te interrumpí, pero quería darte un tiempito, como vos sugeriste leer exactamente lo de la causa 13, donde el mismo tribunal reconoce que hubo una guerra revolucionaria, para que lo pudieras leer textualmente, y mientras tanto yo le pregunte a Gonzalo dos preguntitas rápidas que le quiero hacer, si te parece. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos con Gonza. Gonza, la pregunta para vos es la siguiente, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Guillermo. Bien, dos preguntas, o tres por ahí. La primera, ¿podemos decir, y vos me dirás sí o no y por qué, que acá hubo un genocidio o debemos negar que hubo un genocidio? Y las razones. No, no hubo. No, te lo desmiento yo. No, acá no hubo un genocidio. Y te lo explico muy rápidamente y técnicamente. La palabra genocidio, y esto creo que ya está más que claro, pero hasta incluso el propio presidente de la Nación, Javier Milei, cuando fue candidato en el debate presidencial, dijo y habló de la mentira de los 30.000. El 30.000 fue un invento. Luis Labraña, quien fuera en ese momento integrante de Montoneros, dijo directamente que eso fue un invento que se hizo en Europa, porque cuando fueron a pedir subsidios para lo que eran entonces las Madres de Plaza de Mayo y los grupos de derechos humanos, se decía que había habido una serie de 5.000, 6.000, hasta 7.000 personas que habían sido víctimas de la guerra que se llevaba adelante en la Argentina. Allá se dijo que eso no era configurativo de genocidio. Ahí se inventó el número, los 30.000, pudo haber sido 60.000, 50.000, 100.000. Y ahí nace el concepto de genocidio. Ahora, técnicamente en la Argentina no se produjo un genocidio. Además, porque según las propias sentencias judiciales, para que se configure genocidio, tiene que ser la persecución de personas por una cuestión ética, moral o de cuestión índole de raza. Y acá lo que hubo es un enfrentamiento entre dos grupos, ¿no es cierto?, quienes defendieron el Estado de Derecho y quienes quisieron tomar a la nación por asalto, con lo cual de ninguna forma se considera que en Argentina hubo un genocidio. Eso es un invento, y se inventa justamente para justificar las condenas a perpetua que se imponen, ¿no es cierto?, sin ningún otro tipo de prueba más que el remanido cliché que en Argentina se cometió un genocidio. Es mentira, en Argentina no hubo un genocidio. Igual nos podemos remitir, esto lo agrego yo, al artículo 7 del Estatuto de Roma, que también lo explica bastante claro, es el estatuto. Pero, Me permitís, sí, sí, Guillermo, agregar una sí, cosa. sí, A ver, yo justo estuve hablando de esto el otro día en un alegato. El genocidio, a ver, los delitos se tipifican.
¿sí? Entonces, una estafa es una estafa, una extorsión es una extorsión, un robo es un robo, un hurto es un hurto, un delito de lesa humanidad es un delito de lesa humanidad y un genocidio es otra cosa. ¿Cómo define la Convención para la Prevención y Sanción justamente del genocidio, que es exactamente, palabra por palabra, la misma que está en el Estatuto de Roma, que da marco a la Corte Penal Internacional, y dice textualmente, es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso. Quien se adentra en los antecedentes que dieron origen a este delito, lo primero que encuentra es que el grupo político fue excluido expresamente de la definición, ¿sí? Por lo tanto, para mí, para lo único que obedece que se quiera decir que esto es un genocidio. A ver, genocidio históricamente fue el del pueblo armenio cometido en Turquía a principios del siglo pasado, 1,5 millones de muertos aproximadamente, genocidios más de ahora, en 1994, el ocurrido con los tutsis en Ruanda, aproximadamente 1.200.000 muertos, ¿sí? Odio de raza, odio de religión. Eso es un genocidio. Pero ¿por qué acá quieren imponer genocidio? Por supuesto que los números no dan ni ahí. Porque la palabra represor, esto es una opinión mía, ¿no? La palabra represor con la que se quería etiquetar y con ese efecto negativo se le daba a los héroes que combatieron por nuestra patria contra el terrorismo marxista, de golpe empezó a perder fuerza porque ya cualquiera es represor, porque le dicen represor a cualquiera. Entonces había que buscar algo más fuerte. No es lo mismo que te digan represor que te digan genocida. Y los militantes de la justicia, los fiscales, insisten en cada juicio de lesa humanidad en que encontrar algún tribunal, y ha habido uno que lo ha hecho, que fue la excepción, que declare que fue un genocidio, ¿sí? Es como si no fuera suficiente un delito que ofende la humanidad, si así lo fuera, ¿no? Que necesitan que sea más. Hay que exagerarlo al punto de genocidio, que obviamente es otra cosa. Bien, muchísimas gracias, Marce. Le quiero pedir intervención a Asunción ahora, después vuelvo con vos, Gonza. Asunción, ¿estás ahí? Sí, Bien, quisiera, vos has visitado muchos prisioneros de guerra y quisiera saber, bueno, yo igual he subido fotos del estado en que han estado muchos y quería que nos cuentes un poco, bueno, cómo son tratados los prisioneros de guerra, porque por las fotos que yo he subido parece que la medicina está ausente de los centros de reclusión. sí, mira, hay muchísimos casos. Te cuento uno que no es un militar, es un médico, pero bueno, es un médico de la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que se supone que atendía partos, se supone, por eso ya marche preso. Yo estuve conversando con él en Ezeiza. Estaba muy enfermo, tenía diabetes, tenía hidropesía y tenía incontinencia. Y él me decía, ¿a usted le parece, señora, que yo en las condiciones que estoy, además 80 y tantos de años, me voy a escapar? Me llevan esposado a la camilla y me operan y me atienden esposado en el hospital naval. Así tratan a los presos. Ellos lo que más sufren es cuando se los lleva, ya sea al médico o a un juzgado, a lo que fuera. Salen desde la mañana, los llevan en esos camiones todos cerrados, que no se pueden ni respirar, oscuras, no les dan nada de comer, ni beber, ni demás, hasta que vuelvan. Esa es la peripecia de la que todos se quejan. Además, como por ejemplo bucio o demás, que los llevan directamente, que directamente le faltan las partes del cuerpo, porque hay muchos diabéticos que le van cortando los dedos, la pierna, los brazos, y los llevan así a declarar.
Bien, muchísimas gracias, Asunción. Paso con Silvia y después ahora ya estoy con Gonza. Silvia, a ver, bueno, todos saben que yo camino muchísimo con la gente, los familiares de las víctimas, los prisioneros de guerra, y todo. Soy uno más, ¿no es cierto? Porque Asunción y muchos más lo hacen, pero me han referido que durante las primeras épocas de la democracia, es decir, vamos a hablar de los Kirchner, o finales de Alfonsín, y esto quiero que, a ver si me lo podés confirmar, muchas de las familias no podían hablar o tenían miedo de hablar porque si no eran perseguidas o se las echaba del trabajo o se las apretaba de una manera bastante violenta. Sí, sí, muchas familias al principio tenían miedo porque no querían hablar por problemas de, no solamente eso, tenían miedo de que le pusieran bombas, que la mataran directamente. Yo me tuve que mudar varias veces de casa en lugares distintos en aquella época. Y después igualmente. Y recién ahora, estos años, están hablando un poco, porque si no estuvieron siempre callados la boca. Nunca dijeron nada. Eso fue el problema. Bien, muchas gracias, Silvia. Vuelvo con Gonza. Guillermo, quería agregar que yo pertenezco también con Asunción, pertenezco, bueno, a la agrupación de Pañuelos Negros para la liberación y reivindicación de los presos políticos, que ya nosotros llamamos patriotas cautivos, por haber luchado por nuestra patria. Yo pertenezco también a lo de Asunción. Pañuelos negros. Sí, sí, y doy fe que has hecho un trabajo impresionante prácticamente a pulmón para poder sostener la pasada convocatoria del 12 de noviembre. Así que todos sabemos lo que estás haciendo y yo te lo agradezco personalmente. Voy con Gonza ahora, que me gustaría hacerle, a ver, que él nos dé su visión del derecho. Con respecto a las condiciones en que fue llevado Bussi a declarar, la famosa foto que lo entran en camilla, lo mismo que Luis Abelardo Patti. Quisiera que nos des una visión no solamente sujeta a derechos, sino sujeta a los derechos humanos o a los tratados internacionales que tiene firmado Argentina. Sí, Guillermo, ahí evidentemente los derechos humanos, por lo menos en nuestro país y por lo menos hasta hace algunos años atrás, los derechos humanos eran solamente para las organizaciones terroristas y solamente servían como excusa para reivindicar el accionar de las organizaciones, de estos asesinos que quisieron tomar el poder en los años 70. Para ellos sí hay derechos humanos. Para los imputados en estos juicios no hay derechos humanos. Y vos marcaste dos ejemplos muy claros. Y uno, el más claro de todos, es el de Luis Abelardo Patti, donde una persona que sufrió un ACV, que estaba inconsciente, lo cargaron en una camilla y lo sentaron en un teatro, porque estos juicios se llegaron a hacer en teatros para que la gente disfrute, para que la orga de los derechos humanos se deleite con el morbo de ver a estas personas, ¿no es cierto?, en estado total de indefensión y sometidos al escarnio público. Lo llevaron en una camilla y lo sentaron a escuchar una requisitoria y una acusación que él no estaba en condiciones en ese momento de escuchar. Nada más, ¿por qué? Por el simple morbo de verlos, ¿no es cierto?, según ellos pagar por lo que hicieron, transformándose en lo que ellos mismos dicen que iban a combatir. Los derechos humanos en la Argentina son solamente una excusa para robar y para satisfacer los deseos de venganza, aún a costa de violentar el Estado de Derecho de cualquier ciudadano, cualquiera. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Para eso sirven los derechos humanos en nuestro país. Te voy a hacer otra pregunta y después voy a pasar a Marcelo, que ahora me acordé, por eso te la hago ahora. Yo, como sabés, también estoy investigando todo el tiempo. Tengo datos firmes y vos me lo confirmarás y seguro me lo vas a ampliar porque quizás la información que tengo yo es muy básica. Pero tengo entendido que ciertas organizaciones de derechos humanos han hecho advertencias serias y han, digamos, ¿cómo se llama? Señalado a la justicia argentina como violatoria de los derechos fundamentales humanos para los prisioneros de guerra. Incluso han hecho una observación importante a nivel mundial con respecto justamente a los tiempos de la prisión preventiva. Ya, en el caso puntual de Patti hubo
un dictamen de la Organización de las Naciones Unidas, hubo justamente un dictamen al respecto, donde se llamó la atención a la Argentina y se le dijo directamente a la Argentina que debía respetar los derechos de las personas con discapacidad. Patti en ese momento cursa hoy actualmente una clara discapacidad motriz, tiene algunos problemas también en cuanto al sistema neuronal, y las Naciones Unidas en su momento dijo que la Argentina debía respetar los derechos de esa persona. Por supuesto, el entonces gobierno kirchnerista se pasó el dictamen de las Naciones Unidas, ya saben por dónde, se imaginarán, no voy a ser guaso. Y eso también motivó risueñamente, ¿no? Que hoy la condenada presidenta y ex vicepresidenta de la Nación quiera recurrir a las Naciones Unidas. Acá, insisto, los derechos humanos son nada más que para ciertas personas, no para todos, y en especial para la sorga de derechos humanos y ahora para el kirchnerismo que los violó rotundamente durante más de 20 años y ahora se victimizan utilizando justamente los mismos argumentos que usamos nosotros los defensores en la causa de Lesa. Ironías de la vida, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vuelvo con Marcelo ahora para preguntar. ¿Estás ahí, Marcelo? Acá estoy. Bien, como militar te voy a hacer una pregunta técnica ahora. Tenemos que tener cuidado con lo que digamos porque nos pueden bajar el live. Pero, a ver, vos que estás al pie del cañón, ¿me podrías decir cómo se arma una vietnamita y cuáles son, es decir, qué es lo que produce una vietnamita cuando se abre la flor? Bueno, primero quisiera que no quedara colgado lo que te había dicho que vos me pediste de... Ah, cierto, dale, vamos con eso. Vamos. Bueno, en la página 240 de la sentencia al juicio de los comandantes, la Cámara dijo: en consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente la documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Digo, por si hubiera alguna duda, este concepto de revolucionario, por supuesto, he dejado de lado totalmente en la lesa humanidad, que describe un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Bueno, no era población civil, eran terroristas marxistas organizados en cosas que se llamaban Ejército Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? O sea, es tan obvio todo, tan obvio como esto que recién comentaba Gonzalo, al querido colega, y mando un abrazo, sobre los derechos humanos, ¿no? Esto es como el chiste que para evitar el canibalismo nos comemos a todos los caníbales. O sea, el nivel de hipocresía moral e intelectual que manejan no solo los organismos de derechos humanos, porque uno puede decir, bueno, son los que están en contra. No, los fiscales, el Estado, que por un lado está hablando de los derechos de las víctimas, porque por ahí estuvieron porque los casos es detenida, 2 horas detenido, no le hicieron nada, pero es un caso, una gravísima violación a los derechos humanos. Es increíble cómo los violan ellos, no solo por no permitirle a las personas mayores de edad estar en domiciliaria y las cosas que describió Gonzalo y muchas más, sino que hasta los quieren dejar, y de hecho piden que se les saque los aportes jubilatorios y que haya un delito, un enriquecimiento sin causa del Estado, personas que aportaron 35 años su jubilación, el 11%, que es lo que paga un militar, y después se lo quitan. O sea, digamos,
lo único que falta es que les quieran clavar alfileres. Y eso en nombre de los derechos humanos. El nivel de hipocresía que manejan es... Perdón, ahora te contesto lo que me preguntas. La bomba vietnamita, se llama bomba vietnamita. Sí, pero guarda porque no pueden bajar un explosivo. el live. No, eso se encuentra en cualquier manual. Digo, yo voy a hablar de las que armaban los terroristas acá. No, es un explosivo. Perdón, te interrumpo un segundo. Está recubierto Alfredo de, Mansur. Dale nomás, Marce. Es un explosivo que para aumentarle el daño que va a hacer, le agrega a la onda expansiva natural de la explosión una serie de fragmentos que pueden ser, digamos, bulones, tornillos, tuercas, digamos, esferas de metal, que lo que hacen es, a la explosión, digamos, salen para todos lados, hiriendo indiscriminadamente, digamos, aumentando el poder de esa bomba, nada más. Eso es, y era una de las cosas preferidas, ¿no? Creo que era la bomba que le pusieron acá al colectivo del 12 de septiembre. Sí, puede ser, pero déjame, o sea, yo lo voy pidiendo porque si no se va a armar un lío bárbaro. No se te escucha, Joan. No se escucha. A ver. ¿Ya? Ahí se te escuchó, a ver. Ahora Bueno. no. Ahí. Bueno, lo subí ahora Alfredo y está Maga, que no sé si es una cuenta que vos invitaste. No tengo idea, pero déjame terminar antes que me olvide algo. Marcelo pregunta, esta pregunta, ¿sabes cómo la he debatido yo en reuniones, en charlas, en debates? Y te la hago a vos que vas a contestarla seguramente mejor que yo. Y es la siguiente. En una situación de guerra revolucionaria o en el combate contra la subversión terrorista, podemos decir, y por qué, ¿no es cierto? Siempre el por qué. Podemos decir que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad están en desventaja, teniendo en cuenta lo que se llama golpe de mano. A ver, es una característica de este tipo de guerra que las organizaciones terroristas se mueven mezcladas con la población, ¿no? Se mueven en la clandestinidad. Entonces, a diferencia de un combate clásico, donde el enemigo lleva otro uniforme y uno lo puede distinguir y está de un lado, acá el enemigo está mezclado con la población. De ahí que, digamos, el principal responsable de que haya un control de ruta, un pedir documentos, o una equivocación inclusive, ¿no? De tener a alguien que realmente no tiene nada que ver. La principal responsabilidad es de quien se oculta adrede y usa de escudo a la población. Entonces, por supuesto, sí que se está en desventaja. O sea, estamos en desventaja. Está bien. Yo te quería hacer otra pregunta, pero bueno, después me voy a acordar. Mientras tanto, vamos con Alfredo. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, estoy acá. Muy buenas tardes. Un abrazo grandote para todos. Gracias. Alfredo, voy con vos. A ver, vamos a retroceder hasta el año 75. Alfredo, vengo a decirles que es veterano de las dos guerras, veterano de la guerra de Malvinas y veterano de la guerra contra la subversión. Recalco esto de guerra contra la subversión porque hubo una guerra y después me gustaría que vayas buscando, Marcelo, para que nos desasnes a todos quiénes fueron los que firmaron eso, reconociendo Hola, que ¿pueden escucharme? Revolucionaria. Sí, te escucho, Alfredo, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, decía muy buenas tardes. Me encanta lo que están haciendo. No me extraña que eso también haya salido de vos, que sos uno de los que
ha levantado muy alto el pendón de la patria y que ha estado en todo momento en cada cosa que hemos hecho, y ahora estamos embarcados soñando en poder hacer el monolito de 3 soldados que han combatido en Tucumán y que se encontraron sus cruces tapadas por una gran cantidad de yuyos y demás. Vamos a hacerle monolito porque estuvieron conmigo, porque supe de ellos, porque ese día uno de ellos tenía que estar en un determinado lugar y no pudo, y salió de esa barbarie, pero hubo otro que quiso ir de seguridad porque quería ver a sus familiares y perdió la vida. Cada Alfredo, uno de ellos están en nuestros corazones. Sí, te escucho. Alfredo, algo importantísimo te voy a pedir. Mientras Marcelo busca quienes firmaron reconociendo de que hubo una guerra revolucionaria. Volvamos un poco. Y antes te quiero decir, Nobleza Obliga, esta idea, si bien yo he caminado con todos ustedes y he sido uno más, esta idea justamente no salió de mí. Es decir, siempre la tuve, pero el que me dijo de hacer esto se llama JM, que es un TikToker bastante conocido. Y si no fuera por Joa, porque yo soy un leona libertaria, yo soy una bestia en esto, no sé, o sea, no sé armar un live. Si no hubiera sido por ellos dos, hoy no estaríamos haciendo este live. Así que Nobleza Obliga, gracias Joa, gracias JM. Volvamos a 1975, vos sos veterano de las 2 guerras. Brevemente, contame el horror de la guerra dentro del monte. Primero y principal, entrar al monte es recibir un impacto tremendo, porque se pierde la noción del tiempo, porque la oscuridad comienza a ser tu amiga y porque allí ocurren cosas que la población no sabe. Por ejemplo, el día que entramos en el monte nos dieron una caña con un alambre allí arriba y decíamos, ¿para qué esta caña? Y me decían, eso te va a salvar la vida, después te explico. Porque en la noche cuando hagas el encastrado ahí dentro de la carpa vas a recibir visitas. Y de hecho, las visitas llegaron. Las víboras se enroscaban desde la planta del pie, de nuestros pies, hasta llegar a nuestro cuerpo, y allí dormían encima, y había que con ese gancho engancharle y sacarla fuera de la carpa, cosa que no era fácil. El monte te produce también que empieces a adquirir una noción distinta de los sonidos, comienzas a conocer por qué ese cantar de ese pájaro hasta ahora, por qué esa bandada de otro tipo de pájaro sale en tal dirección, significa que vienen desde qué lugar, que hay nuevos personajes caminando por el monte. La oscuridad de la noche te trae ruidos, sonidos, y comienza en vos a despertarse algo nuevo, que es la habilidad de poder escuchar aún cuando no ves e imaginarte lo que viene, y eso lleva tiempo, y eso también te debilita tremendamente, por cuanto 40 días ahí adentro te transforma, y de verdad cuando llegas a salir y a ver la verdadera luz del día, es como comenzar de nuevo. Fue terrible. La imagen que tengo de todos los veteranos del monte que me han contado era prácticamente mortal prender un cigarrillo en la noche. Obvio, delata tu posición, obviamente que le permite a un enemigo que eso también hay que reconocer, obviamente, también conocía el monte, que ya se había familiarizado, que ya desafiaba que las Fuerzas Armadas ingresasen, que ya adentro tenían secuestrado a más de 40 chicos de la zona, a quienes los llevaban para
instruirle, que de pronto bajaban en manada, tomaban una casa, le comían lo que tenían y obligaban a esa familia, porque le llevaban un hijo, a que en determinado lugar le dejase comida. Fue terrible. Nosotros escuchábamos el clamor de esas madres y nos indignábamos de tal forma que aún hoy no podemos explicarle a una población que puede decir que de oídas había oído que ocurrían estas cosas, pero no entendieron. Y todavía hay muchos que siguen sin entender el sacrificio que hicieron muchos de mis camaradas. Algunos cayeron de verdad esperanzados en un tiempo mejor y donde la palabra patria sea esbozada en la boca de todos los argentinos. Paso con Marcelo. ¿Tenés la lista de jueces que firmaron reconociendo que hubo una guerra revolucionaria? ¿Los nombres? Sí, por supuesto, te los podría haber dado casi ahí en el momento de memoria, pero por ahí me faltaba alguno. Bueno, como van a ver, ningún fascista, ¿no? Ninguno de derecha, nadie. Arlanián, Gil Lavedra, Torlasco, D'Alessio. Yo tengo que, en este sentido, reconocer, porque D'Alessio fue profesor mío de Derecho Penal y Se ha cortado. los Sigue, juicios estaba absolutamente Ledesma y Valerga, eran todos íntegras. Volví a repetir desde el que fue profesor tuyo porque se cortó y no te escuchamos nada. Hola, hola. Se le corta. Hola. Sí, te escuchamos. No, se perdió la comunicación con Marcelo. Bueno, hasta que recuperemos la comunicación con Marcelo, ahí se bajó, se le acabó la señal. Gonzalo, pregunta para vos. ¿Cómo ves vos hoy en día a la justicia, es decir, al Poder Judicial? ¿Y cómo visualizás o proyectás el famoso tema de que los veteranos, soldados veteranos de la guerra contra la subversión puedan tener, al igual que tuvieron los terroristas asesinos, pensiones y graciables, que puedan ellos tener también su reconocimiento, no solamente, digamos, con homenajes, sino económico? Sí, antes de contestarte, Guillermo, retomando un poco lo que decía Marcelo, mi gran amigo Marcelo, un gran abogado. Dos cuestiones muy rápidas. Primero, cuando hablamos de reconocimiento de una guerra, no debemos olvidar que allá por el año 85-86 se depositó en la Basílica de Luján lo que llamó el Compromiso Solemne por la Pacificación y Reconciliación Nacional sustentada en la justicia social y la autocrítica nacional, donde de Firmenich para abajo firmaron ante escribano público reconociendo que había una guerra en la Argentina y que ellos habían depuesto finalmente las armas. Esto está depositado en la Basílica de Luján. Y con respecto al tema de las bombas que Marcelo hablaba, también conviene recordar que Montoneros tenía o tuvo la capacidad mundial de fabricar bombas a través de lo que se llamó el exógeno que se le vendió luego a Yasser Arafat a cambio de entrenamiento militar y acopio de armas. Exógeno que casualmente fue el mismo método que se utilizó para la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Mayores comentarios, saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo veo la justicia hoy? La justicia hoy está totalmente plagada de militantes nacional y popular, está plagado de jueces que adhieren a la ideología de izquierda, lamentablemente, y plagado de jueces timoratos, cobardes, que no se animan a dar su pensamiento, con lo cual veo complicado hoy el panorama hasta que esto
no se solucione. Tenemos un Ministerio Público Fiscal cuya cabeza es un personaje oscuro provenido de las huestes del kirchnerismo. Así que veo complicada la situación que hoy la justicia pegue un giro si no se interviene en esta situación por parte de la clase política, no interviene en esta situación. Veo complicado hoy a la justicia porque realmente se han autoconvencido que la barbaridad que están haciendo está bien. Y contra eso es muy difícil. De hecho, Guillermo, hubo un fallo hace poco de la Corte Suprema de Justicia, fallo Castillo, donde se puso un límite a la duración de la prisión preventiva y sin decir agua va, de casación para abajo, los jueces se la pasaron directamente por el tuje. Muy explícito, Gonza, como siempre. Tengo que ser sincero, no puedo mentir. Vamos con Marcelo. Si nos podés leer entonces de nuevo todos los que firmaron, digamos, reconociendo en el juicio de la Junta, causa 13, que acá hubo una guerra revolucionaria intermitente dentro del país. Bueno, me escuchan ahora, yo me quedé hablando Sí, señor, solo. te escuchamos. Esto, bueno, son los jueces integrantes de la Cámara Nacional y Correccional Federal, cuyo presidente era el doctor Arranián, y los demás integrantes eran Gil Lavedra, Torlasco, D'Alessio, Ledesma y Valerga. ¿Sí? Esta cámara la usaron, decía yo, no sé si lo llegaron a escuchar, como alzada. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, se Hola. escucha. Se escucha. Hola. Hola, Te Marcelo. escuchamos. Quizás se le va un poco la señal, lamentablemente. Sí. Hola. Ten paciencia. Te escuchamos. Hola. Habla nomás que te escuchamos. Te Hola, escuchamos. no me escuchan. Sí, hacele gesto. Ok, sí. A ver. Bueno, vamos a tener que recuperarlo más tarde. Ojalá que pueda dar los nombres. Pero vamos entonces con Gonza. Entonces, vos pensás que es muy poco probable que los veteranos de la guerra contra la subversión cobren algo, digamos. No. Hoy por hoy yo lo veo muy complicado. Con la justicia que tenemos lo veo totalmente complicado. Fíjate que, y en este ámbito, ¿no? Silvia hablaba hace un rato de lo que fue la masacre en Rosario, el atentado al colectivo, allá el 12 de septiembre de 1976, que le costó la vida a varios policías y 2 civiles que pasaban circunstancialmente por la zona, donde la justicia hace pocos meses acaba de decir directamente, sin tapujos, sin sonrojarse, diciendo directamente que sí, que es verdad, que el hecho puede hacer que lo haya protagonizado Montonero, pero como Montonero no es que los delitos de Montonero no es un delito de lesa humanidad, la causa se cerró. Hoy la tenemos apelada en la Cámara. Así que veo muy difícil que la justicia pueda en este momento cambiar su giro. Si no cambiamos los operadores judiciales y no nos deshacemos de jueces que festejan su cumpleaños en la quinta de la gente de la AFA, va a ser muy difícil que avancemos con esto. Te hago otra preguntita rápida y vayan preparándose, eso manejalo vos, Joa, como vos creas. Los de abajo, los chicos de abajo que quieran hacer alguna pregunta, pasa uno, termina de preguntar, recibe su respuesta y lo bajás para no crear diálogo. No quiero diálogo entre la gente de abajo y de acá porque no es un debate esto. Están ellos para informar. Punto 1, te quería preguntar, Gonza, ¿cómo ves, si bien, digamos, los indultos están contemplados dentro de la Constitución Nacional y a Menem dictó el indulto, que después se lo bajaron entre gallos y medias noches y lo acomodaron como quisieron, ¿qué probabilidades hay, sin emitir opinión sobre la persona, digamos, cuáles serían las probabilidades de que un presidente X, sea Javier Milei o cualquier otro, pudiera darle indulto a los prisioneros de guerra, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros héroes? Yo creo, Guillermo, que un indulto
insisto, más allá, como bien decís, de la figura que sea y del presidente que sea y del color político que esté en el gobierno, no solamente que es jurídicamente válido, sino que es una necesidad. Y justamente es una necesidad por lo que yo conté al principio, ¿no? Cómo nacieron abortadamente estos juicios por una decisión política. No es que nacieron de un reclamo popular, no es que nacieron del justo reclamo de la justicia, no. Nacieron de una espuria necesidad del entonces presidente Kirchner para saquear el país a cambio de impunidad de la izquierda, con lo cual, habiendo cooptado a la justicia y habiéndola puesto como un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional, y que lamentablemente esos jueces se mantienen al día de hoy, creo que un indulto, una amnistía en todo caso por el Congreso, creo que es la solución más adecuada que se tiene que dar. Hay que ponerle punto final a este tema. A la gente ya realmente, al común de la gente, a los chicos de 20, 30 años que nos escuchan, seguramente les está importando muy poco este tema. Tienen otras prioridades. Argentina tiene necesidades mucho más importantes que estar revolviendo el pasado y encima con temas donde las cúpulas militares, comandantes de cuerpo, altos mandos, están todos muertos. Hoy estamos investigando a un cabo, a un subteniente, a un oficial de policía. Ya es realmente una casa de brujas que hay que ponerle un punto final a esto. Bien, muy claro, Gonza. Voy con Marcelo. ¿Me escuchás, Marcelo? Yo te escucho perfecto. Bueno, pregunta. Todos sabemos que hay monumentos y recordatorios a manifiestos y auténticos terroristas asesinos, como por ejemplo la estación de subte terminal Rodolfo Walsh. ¿Qué opinás de eso? ¿Podríamos considerar eso como digamos, un apoyo a lo que fue el terrorismo en Argentina? ¿Podemos considerar, esta es la otra pregunta, que el documental Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, producido por el Inca con dinero nuestro en el gobierno de Kirchner, es una apología del terrorismo? Bueno, gracias a Dios no puedo opinar de esto último porque no lo vi ni lo pienso ver. Pero con respecto a lo que vos estás diciendo de estos homenajes como al ideal, encima cerca del comedor de la policía, donde la labor de Walsh produjo 24 o 23 muertos, porque uno ocurre al día siguiente, y casi 120 y pico de heridos, y donde encima sobre la vereda pusieron que ese era un lugar de terrorismo de Estado. Bueno, eso es parte de cómo quisieron cambiar la historia a quienes no la vivieron y donde realmente han sido muy eficaces, y en vez de contar esto como la tragedia que fue de la guerra revolucionaria, se contó como una aventura de jóvenes idealistas buenos y una serie de personajes perversos que se dedicaban a robar niños. Y bueno, parte de ese relato que reemplazó la historia con la historia completa, ¿sí?, con sus partes buenas y sus partes malas, la historia real, fue reemplazada por un relato, digamos, que no resistía a la gente que lo vivió, ¿sí? Pero es como, a ver, lo quiero decir así, es como que dentro de 50 años a los chicos a los jovencitos le digan que en realidad la pandemia no existió. Si vos lees en todos lados y por todos lados dicen que la pandemia no existió, la pandemia no existió. Bueno, esto es lo mismo que sucede con la guerra revolucionaria que vivimos, ¿no? Le cambiaron con todos los medios de comunicación, con todos los medios del Estado puestos a su disposición, porque ¿quién cambia el nombre de una estación? Eso es el Estado. Lo que es terrible es, digamos, la cobardía de quienes que sabiendo que esto es falso, para no perder un voto o por ser políticamente correctos, permitieron que cambien la historia, digamos, creando cosas que son verdaderamente injustas, ¿no?
Bien, les dejo la dupla a los dos, así que abran los dos el micrófono, por favor, si pueden. Nos va quedando poco tiempo. ¿Hay algún anotado, Joa? Mira, está Diana arriba, que es viuda de un paracaidista, así me dijo, del operativo Independencia, está en Ventana, y ella quería mostrar la foto del documento. Dice, el original de un soldado en guerrilla tucumana. Cuando vos me digas. Sí, sí, vamos a hacer esta dupla para ir terminando con Gonza y Marce. Si hay alguien que quiera preguntar algo, si hay alguien que quiera decir algo, por favor que te avise. Entonces vamos a demorar 5 minutos o 7 minutos más para poder evacuar alguna duda. Les pregunto a los dos, ¿ustedes cómo ven? Es decir, yo les voy a tirar nombres y díganme qué piensan. A ver, supongamos que yo estoy del otro lado, voy a empezar al revés. Yo estoy del otro lado, soy de izquierda, jamás pondría de ministro de Defensa a Videla, por ejemplo. Tiro si yo estuviera del otro lado. Quiero que me den ustedes la visión, no la visión que tendría yo un lego, que a pesar de que tengo el título, soy medio lego porque no ejercí nunca la profesión, lo ejercí muy poco. Pero ustedes que están en la cancha, digamos, con la sangre fresca, ¿qué opinan de Garré? ¿Qué opinan de Tayana? ¿Qué opinan de, o sea, no de ellos, sino de las posiciones que han tenido, de Bielsa, de Vaca Narvaja, bueno, en fin, de toda la crema esa, la sarta de... No puedo seguir hablando porque voy a meter la pata. ¿Qué opinan? Les dejo la dupla a ustedes dos. Gonzalo, empezá vos. Bueno, gracias Marcelito querido, un abrazo enorme hermano. La verdad, Guillermo, te soy sincero, yo respeto a la persona que se identifica como combatiente de la organización Montonero, tengo mucho respeto por ellos. Quienes reconocieron que acá hubo una guerra, hay muchos, y quienes realmente están en contra de estos juicios. No puedo merecer respeto a estas personas que realmente fueron traidores, que muchos de esos casos vendieron a sus propios compañeros y muchos de esos casos fueron cómplices de estos juicios porque muchos de ellos vendieron a sus propios compañeros y los entregaron como perros, como fue por ejemplo el pacto Firmenich en Francia, donde entregó a sus propios compañeros. No puedo tener ni un respeto por esa gente, nada.